Hola, soy Manuel Mesa. Eh, Voy a tener el gusto y el honor de que nos hagan favor este distinguido público que nos va a ver y escuchar para narrarles lo que hemos llamado una serie que lleva de título Historia Oculta de la Humanidad. Esta serie es muy amplia. Está dividida por una serie de elementos históricos, obviamente, la mayoría comprobados científicamente, pero básicamente nos vamos a concretar, a guiar por etapas, por autores, por obras, por libros, y hemos pensado presentarles por primera vez esta obra, que es la Atlántida. Este primer libro, nos habla de la antigua Atlántida, que para algunos de ustedes, nuestros oyentes, es un tema conocido, pero quizás sea nada más de historias, de leyendas. Esta serie que vamos a presentar a ustedes en diferentes etapas y de diferentes autores, esta es la primera de ellas, como dije, de Atlántida, pero vamos a hacer pues, un relato de hechos comprobados, la gran mayoría, ya lo dije científicamente y con pruebas. En esta primera etapa de esta serie tenemos, como todas las obras, un contenido, un conocimiento inicial y básico de esta obra, y le vamos a llamar la parte histórica, esotérica, así lo pone el autor, la historia esotérica. Y vamos a empezar con el primer capítulo, que se llama Los mundos antes del propio, del actual. En esta primera parte, vamos a hablarles a ustedes de la búsqueda de la evidencia física de la primera gran civilización de la humanidad. Se habla de la primera, habla este autor de ella. Pues, realmente se habla también que hubo una anterior a la Atlántida, que fue Lumeria, sí. No la vamos a tocar porque no hay elementos que puedan comprobar la historia, digamos, de esa primera civilización. Porque si hablamos no fantasías, porque hay ciertas evidencias, pero si vamos a hablar de antes de la Atlántida, pues les puedo hablar, por ejemplo, de quien se dice que formó y creó al primer ser humano, que fueron los Anunnakis. Y para esa versión, digámoslo así, hay libros de un autor, maestro en lenguas muertas, maestro de historia, etc., con estudios en las universidades de Londres, con análisis en museos como el de Londres mismo, de Jerusalén, de Roma, en el Vaticano concretamente, sobre todo estos seres que realmente llegaron a la Tierra, y ya hablaremos en otro tiempo de él. Muy interesante. Están de moda, por cierto, los Anunnakis, ¿verdad? En estos tiempos, sobre todo en Europa. Se está hablando mucho de ellos y de otras, ¿qué diría yo? Otro tipo de visitantes, ¿sí? Entonces, vamos a concretarnos en lo que tenemos a la mano y que está con suficiente información probada. Entonces decía que ¿cuáles son los mundos antes del nuestro, del actual? Pues la evidencia física de esta primera gran civilización, que fue la Atlántida, nos llevará a un verdadero viaje de descubrimientos alrededor del mundo. Algunos de los sitios analizados en este libro
seguramente resultarán familiares para la mayoría de los lectores, puesto que los lugares famosos como la pirámide, por ejemplo, o las pirámides de Egipto, las ruinas de Tiwanaku en Bolivia, la ciudadela de Machu Picchu en Perú, y también les mencionaré que está reconocida mundialmente la obra de aquí en nuestro país, en nuestra tierra, de los aztecas, de los olmecas y de los mayas principalmente. Pero comparado con estas obras que acabo de mencionar, nombramos a Teotihuacán, y el significado místico que tiene, esotérico, ¿verdad?, que tiene Teotihuacán, por no decir otros más, como los Atlantes de Tula, y mucha riqueza histórica tiene México. Pero bueno, el autor nada más ha mencionado lo que acabo de decir. Recientemente han llamado la atención del público estos lugares que en general albergarán, sin embargo, pistas igualmente importantes sobre la verdadera historia de la raza humana. Y como ya me adelanté, por decirlo, les mencioné los Anunnakis, porque cuando este autor nos habla de lo que estará llamando más la atención del público, de nuestra audiencia en general, pues yo me atrevo con elementos que más adelante en otro programa les mencionaré sobre los famosos Anunnakis. Muy interesante eso. Entonces, aquí el autor nos propone demostrar que hace más de 10.000 años se produjo un episodio fundamental de la civilización, que es lo que llamamos, o que llama él, la Atlántida. Sin embargo, este autor mismo, en esta obra, sigue hablando de la prehistoria y del origen de la civilización, y ya nos da más datos en donde habla hasta de 40.000 años, ¿no? Y se concreta en Francia, por no decir Europa, y se olvida, en alguna forma, de las pruebas principales de la creación de la humanidad, de las llamadas tablas sumerias, esas tablillas que se hacían en barro y se escribía en lenguas antiguas de esa época, que hoy por hoy están en los museos que mencioné al principio. Y Elchin se apellida, el historiador, autor de un libro que se llama El libro perdido de Enki, es el que donde narra todas estas historias que van dentro de lo que el autor de este libro, que por cierto no lo dije, es Marco Vigato, no es que se contrapongan, sino simplemente se complementan, pero Elchin habla de antes de, ¿sí? Entonces, cuando veo que este autor de la Atlántida nos lleva a 40.000 años, les puedo decir que el autor que mencioné nos lleva a millones de años. Y hay otros autores en otras obras que narraré en el futuro, donde nos lleva a millones de años también. Baste decir que hay un planeta que se llama Nibiru, que se descubrió que su ciclo tiene un ciclo de traslación elíptica, su travesía, y nos hablan que cada 3.600 años entra al sistema solar, y es donde dice un analista, bueno, que a ver, ¿cómo está esto? 3.600 años entró por el sistema solar ese planeta Nibiru, que dicho sea de paso, la NASA y el Vaticano
financiaron la manufactura de un muy potente lente, telescopio, y construyeron en el estado de Arizona, Estados Unidos, en un lugar sagrado para los indígenas de hace muchos años, miles de años, un lugar sagrado, y por razones de estudio y por razones políticas y de control, el gobierno de Estados Unidos facilitó retirando a los indígenas de la zona de estos lugares. Este lugar se llama los Montes Graham, Graham. Y la zona donde están ubicados estos montes, esta cordillera, se llama Sonoma. En la actualidad ya lo localizaron. Este telescopio se hizo con el objeto de localizar este planeta. Pues las últimas noticias son que ya lo localizaron. Cabe decir que este lugar, observatorio, lo manejan astrónomos jesuitas, igual que son los mismos que manejan el astrónomo que está en el Vaticano. El hecho es que en la actualidad ya lo localizaron y ya encontraron un punto de referencia que ya les está permitiendo, ya les permitió calcular la velocidad y, por ende, la distancia del lugar donde está o donde viene hacia la Tierra, a entrar de nuevo a la órbita, que se dice, este autor, Esslin, que entró entre el Sol y Mercurio o entre el Sol y Venus. Lo que haya sido, la masa de este planeta es mínimo tres veces la de la Tierra. Entonces imagínense ustedes la atracción que cuando pasó por el lado de la Tierra, donde iba girando también la Tierra en su órbita, el lado que quedó de este Nibiru, pues fue atraída, ¿sí? ¿Y qué quiero decir cuando atraída? Es que mares o aguas y tierra, o sea, continentes, fueron atraídos de su lugar original. Pero la Tierra en su rotación dio la vuelta y la gravedad que tiene, que es un fenómeno físico de la Tierra, toda esa parte cayó y al mismo tiempo de este otro lado jaló también lo mismo la atracción de Nibiru. Y como la Tierra siguió en su curso, pues esta parte nueva que fue atraída cayó igual. Entonces, creo que aún científicamente y bajo las leyes de física que la humanidad tiene en la actualidad, se entiende y se comprende, se deduce que efectivamente eso pasó y que entonces la Atlántida, que era pues un continente o parte de un continente, con estos movimientos de atracción y primero de desprendimiento, y luego la atracción la devuelve, pues queda fragmentada. Y en lo personal, yo creo eso. Esa teoría de las que he leído es la que más, se los confieso, con todo respeto a los científicos que han escrito tantos libros y que han discutido este tema de la historia precisamente oculta de la humanidad, pues yo me tiendo a la teoría de Nibiru y de los habitantes que son los famosos Anunnakis, porque tiene lógica. Otra razón que es como que estaba, vamos a decirlo, en lo que hoy llamamos Océano Atlántico. Cuando viene la separación de continentes, queda por el lado, orientándonos hacia el norte, queda del lado poniente o oeste, como lo manejen, entiendan, queda el continente americano. Y del lado derecho, del lado este, quedó lo que es Europa y lo que es el continente africano.
¿sí? Y entonces, pues todavía nos heredan el nombre del Océano Atlántico. Toda esta historia la inició Platón en sus obras conocidas de la filosofía griega, en donde él habla de esto. Él fue el primero que habló del Atlántico en sus relatos, y de él le siguieron otros filósofos griegos. Y el hecho es que es una realidad. Existe el Océano Atlántico, existen los dos continentes separados, y pues hay evidencias, ¿no? Como decía yo, lógicas. Bueno, siguiendo con esto, esta narración, es que hace años el arte de las cuevas de Chauget y Lascaux, en Francia principalmente, no tiene nada de primitivo, pero nos sorprende por su sofisticación y complejidad. A menudo se cita que al salir de la cueva de Lascaux, en Dordoña, a menudo llamada la Capilla Sixtina del arte rupestre, por la fineza, digamos así, de las pinturas que están ahí. Algo adelantado a la ciencia, llamémosle, de la pintura, del arte, muy adelantado. Y esto me da, no nada más a mí, pero yo como narrador, me da elementos para creer más en lo que dije de Nibiru. Como que se encuentran arte rupestre de hace millones de años, tan bello, tan elaborado, tan significativo, tan representativo, que lo comparan, bueno, quien lo dijo, con la Capilla Sixtina que está en Roma, que es muy conocida por su arte, Leonardo da Vinci y toda esa historia, ¿no? Entonces, pues bueno, así lo comparó el autor, la Capilla Sixtina del arte rupestre. Bueno, Pablo Picasso, pintor muy conocido, de origen español me parece, declaró asombrado cuando conoció esto y dijo: no hemos aprendido nada en 12,000 años. Ya nos está dando una referencia, según él, del tiempo. Sin embargo, en una cosa se equivocó Picasso. Las impresionantes representaciones de toros, caballos, uros y otra fauna de la edad del hielo que adorna las paredes y techos de la cueva, que repito, de Lascaux, tienen al menos 17,300 años. Eso ya lo dicen los científicos. La igualmente impresionante cueva Chauvet en Andrech es aún más antigua, tiene casi 32,000 años. Cada quien le va subiendo, ¿no? Aumentando. Sin embargo, durante siglos, el arte rupestre fue ignorado e incluso descartado como una broma inteligente, así la llamaron. Sin embargo, su sutileza y refinamiento se creían imposibles para una edad tan temprana. Hoy en día, nuevos hallazgos siguen haciendo retroceder en el tiempo los inicios del pensamiento abstracto y la expresión artística. Más intrigante aún es la posibilidad de que el hombre de la edad del hielo haya poseído algo más que un interés pasajero por la astronomía. El profesor Michael Rapengluch de la Universidad de Múnich, Alemania, ha llegado incluso a sugerir que las pinturas de Lascaux contienen mapas estelares, prehistóricos, precisos, y que algunas de las figuras de animales más grandes se correlacionan con la posición de las constelaciones de Tauro, Orión y las Pléyades en el cielo. También notó que la abertura principal de la cueva señala la puesta del sol en el solsticio de verano. Una coincidencia natural, tal vez, pero lo suficientemente significativa como para que los hombres del Paleolítico la incorporaran deliberadamente en su arte. Otro ejemplo de este cambio de paradigma
que ha arrasado en el mundo de la arqueología en los últimos años es el descubrimiento del templo megalítico de Göbekli Tepe en Turquía. Esta obra, Göbekli Tepe, se habla que es anterior a Stonehenge. Stonehenge, que tiene más de 6.000 años que le reconocen, es un sitio que realmente trastoca las opiniones convencionales sobre el surgimiento de la civilización. ¿Qué es Stonehenge, para quien no lo conozca? Es un círculo de piedras verticales, ¿verdad?, que se le da tratamiento de mágico. Incluso hay una serie extraordinaria que hizo, me parece, la televisión. Me parece que Netflix la hizo, para quien tenga oportunidad de verla. Es la serie más larga en tiempo que se ha tardado. Me parece que llevan 6 años o más filmando estos episodios, que su servidor casi la ha visto completa y la recomiendo ampliamente. Lo único que hay que tener es paciencia. Pero ahí el fenómeno principal es Stonehenge, en que al tocarla se traslada a 200 años atrás, o al revés. Cuando está en el siglo XX, el personaje es una doctora, se regresa a la Escocia de aquellos tiempos, siglo XVIII, y es la parte esotérica, mística, soñadora, lo que ustedes quieran, pero ahí está, el lugar ahí está, ahí existe, en Inglaterra. Se habla en todas estas obras de una gran ingeniería, le dan mucho, no nada más él, el autor de este libro, sino otros más, le dan mucha énfasis a las pirámides de Egipto, a la Esfinge, que unos alegan que era un león originalmente, otros alegan, porque es un alegato, sin pruebas, porque no existe, está desfigurado el rostro, entonces dicen que era una mujer. Pero lo interesante, si ya se mete el que le guste esto a la ciencia de la astrología y la matemática y una serie de cálculos, se van a dar cuenta que tienen orientación, igual que las pirámides, tienen un significado, que el más creíble es que son receptoras de energía y emisoras también de energía. El planeta Tierra, hablando de esta historia y de otras, es un planeta de transición. Otros hablan que es un planeta de aprendizaje. Es decir, se le han dado al planeta Tierra una serie de interpretaciones que pues es a juicio de nuestros escuchas y de los autores de las obras que estamos empezando a narrar, a relatar y a tratar de interpretar lo mejor posible. Bueno, aquí, aunque no está escrito en esta obra, más que está ligeramente mencionado, yo, si ustedes me lo permiten, me atrevo a comparar estas obras con México, con las obras que hay en México. Teotihuacán, que recientemente se descubrió un túnel que me parece sale de la Pirámide del Sol, ¿verdad?, hacia la plaza principal en esa dirección, pasando a un lado de la Pirámide de la Luna. Y pues quien ha estado ahí y se ha metido un poquito a investigar, pues es una obra de ingeniería, es una obra de astronomía, muchos elementos, mucha ciencia hay en la construcción de esta maravillosa obra. Y de ahí nos podemos decir, como dije hace un momento, con otras grandes obras que hay en México. México se está volviendo muy popular porque en estos últimos tiempos, nosotros hablamos del presente, en estos últimos tiempos se le ha dado mucha énfasis a las obras que se han hecho en el sureste. Dicho sea de paso, esa zona del sureste, su servidor la conoció en los años 60, 70, toda esa ruta hoy del famoso Tren Maya, la conocí, no salvaje, pero sí muy natural. Sin embargo, todas estas obras nos han traído a conocer, a descubrir y
No nada más descubrir de quitarles la capa que las cubría, sino descubrirlas, que estaban ocultas, que no las conocían. Muchas obras, pirámides, construcciones de todo tipo, aunque hasta ahorita me parece a mí que la más sorprendente es la que está en Chichén Itzá, ese castillo, ese templo, el significado que le gustan dar. Lo conocí en aquellos tiempos. Se podían estacionar abajo a los pies de la pirámide, ¿no? Pero que tiene una ingeniería, unos cálculos de astronomía sorprendentes. El solsticio famoso de primavera, de verano, que se ve los escalones, la sombra de los rayos del sol, todo eso es la orientación que tiene. Todo eso es algo que solamente se entiende si se acepta que tuvieron los mayas una ayuda extraterrestre, para hablar más claro, ¿sí? Llámele como gusten, cada quien tiene su favorito, ¿verdad? Así como yo tengo el de los Anunnakis, pues puede cualquiera de ustedes tan amables que nos hacen el favor de escucharnos, y que nuestro interés principal es despertar en la humanidad, porque ¿por qué no? Esta plática, esta serie que estamos iniciando, deberá de llegar a X países y deberá de llegar a millones de personas. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita saber lo que dice el principio de esto, la historia oculta de dónde proviene. Lo tiene que saber, no nada más los cultos y los historiadores y los dedicados como esta autora. No, es algo que está a la mano de cualquiera persona. Hay la información suficiente. El que ve nada más la computadora, ¿verdad? Y se mete a Google o lo que sea, pues busquen lo que se llamaba o se llama todavía Wikipedia, y en el mismo Google pueden preguntar incluso, y la máquina y el sistema les contesta. Y si tienen más interés, pues recurren a adquirir las obras estas, ¿no? Bueno, ya me salí un poquito del tema. Una de estas obras, de estas construcciones, nos demuestra que nuestros antepasados eran capaces de crear comunidades complejas y una compleja arquitectura megalítica, o sea, de miles de años, antes de lo que los arqueólogos creían posible. Y podían hacerlo a una escala y nivel de complejidad. Hay alguna ciudad, en la actualidad obviamente, que no se volvería a ver hasta dentro de 6,000 años, que es además un proyecto como Göbekli Tepe. Ciertamente habría requerido cientos de trabajadores, en aquellos tiempos eran esclavos, la mayoría, que eran los que hacían realmente estas obras, ¿no? Eso era lo que hacían. Y básicamente siempre bajo la dirección de un sofisticado sacerdote o chamánica élite. O sea, recuerden, y si no investiguen, porque es muy interesante, como dice aquí, ¿quién construyó aquello? Hay las teorías de que extraterrestres vinieron y con la tecnología tan avanzada que ya tenían en aquel tiempo, o en aquellos tiempos, levantaban, en el caso de las pirámides, levantaban grandes bloques de toneladas de peso, por gravitación, por X técnica tenían, y afinaban. Hay escritos que hablan que ¿cómo diría yo? La limpieza de la superficie o la parte posterior de esos bloques embonaban, se acoplaban o se acoplaron y están acopladas tan finamente que, exagerando, le decía que cabía la hoja de una hoja de rasurar. Digo, suena exagerado, ¿no? Pero son grandes obras. Pero esas, ya hemos mencionado algunas. ¿Cómo las hacían? ¿Quién las cargaba? ¿Cómo las levantaban?
Y hay muchas teorías que hacían rampas de madera y que miles de esclavos las jalaban con cuerdas. Hay muchas cosas. Cada quien que... la verdadera paradoja de Göbekli Tepe es que las primeras capas son también las más grandes y sofisticadas. Continuamente se añadían nuevos anillos encima de los más antiguos, volviéndose, sin embargo, cada vez más pequeños y toscos. Para citar a otro autor, Charles C. Mann, es como si la gente de Göbekli Tepe, del lugar de la obra, empeorara constantemente en la construcción de templos, hasta que de repente, alrededor del año 8200 a.C., cesó toda construcción y ese sitio, Göbekli Tepe, fue todo caída y nada de ascenso. Es decir, si este lugar, Göbekli Tepe, fue obra de una élite, ¿de dónde vinieron estas personas y a dónde se fueron? Quizás no sea casualidad. Aquí cabe, si me lo permiten decir, que no hay nada casual, es causal. Nada de lo que hemos vivido, que la humanidad ha vivido y que los actuales humanos vivimos, no es casual. Nada en la vida es casual. Es causal, o sea, predeterminada. Entonces aquí cabe ese término. Que dice que aunque no se hayan encontrado rastros de agricultura o domesticación de plantas en Göbekli Tepe, otro sitio ubicado a menos de 80 kilómetros, 50 millas para quien maneje ese sistema métrico, de distancia, llamado Nebali Cori, haya proporcionado la evidencia más temprana de domesticación del trigo, desde 7200 años antes de Cristo. Sin duda, Göbekli Tepe está a la vanguardia de una revolución arqueológica que está destrozando muchas de nuestras creencias más extendidas sobre los orígenes de la civilización y la evolución de las primeras sociedades humanas. Y no está solo. Otro complejo megalítico, está ubicado en el sudeste asiático, amenaza con hacer retroceder aún más los inicios de la arquitectura monumental de piedra. Hasta el año 24.000, del otro sitio llamado Gunung Padang, situado en la provincia indonesia de Java Occidental. Desde ese entonces se sabe que es una enorme pirámide de más de 100 metros, 328 pies de altura y con una superficie de 25 hectáreas. Según otro autor, Danny Hillman, que afirma esto, y que según otro geólogo a cargo de las excavaciones de ese sitio, dice que la pirámide es en realidad, o comprende 5 estructuras diferentes, cada una construida sobre la otra a lo largo de varios miles de años, arenas de años, dice aquí. La capa superior, que consta de miles de bloques magnéticos de basalto, ha sido fechada recientemente en 5200 años antes de Cristo, 2000 años más viejo que Stonehenge. Aquí volvemos a Stonehenge, de Inglaterra. Sin embargo, las capas más antiguas pueden tener tantas como 26.000 años de antigüedad, incluida una posible cámara situada 25 metros debajo de la pirámide. Bueno, siento que suena y es un tanto o un poco tedioso hablar de tantos lugares desconocidos para la mayoría de la humanidad, que a nosotros mismos, cada vez que iniciamos una obra, un libro como este, nada más vean ustedes que tiene una extensión de casi 400 páginas. Hay otros más gruesos, otros más delgados, pero todos hablan de lo mismo. En una forma o en otra hablan de lo mismo. Por eso insisto, si me voy a
al planeta Nibiru, se habla que cada 3.600 años entra de nuevo al sistema solar. 3.600 años. Y hay, más adelante lo vamos a mostrar, con una tabla que se ha hecho, que hemos hecho, porque somos un grupo, no es un servidor nada más. Hay un grupo de amigos que sin ser geólogos ni especialistas en estas ciencias, simplemente nos hemos dedicado a leer y a investigar. Entonces, con humildad lo digo, hemos ido reuniendo opiniones de todos estos sabios, muchos de ellos, ganadores de premios Nobel, etcétera, ¿no? Y lo que tratamos de darle a nuestro público tan paciente y tan amable, que es de darles una síntesis de la realidad. Yo los invito también a que vayan. Esto a su servidor le despertó hace años la inquietud y la necesidad, porque llega un momento que se siente la necesidad de ir, de tocar, de comprobar que es cierto. Y hay tantas cosas, tantos lugares, en donde se combina lo místico. Para quien sea muy religioso, hay lugares que los tiene que tocar, tiene que subir, tiene que conocer y estudiar antes de ir. Les recomiendo, antes de ir, estudien. Y entonces van a un lugar que ya nada más van a comprobar y a sentir la emoción. Y comprobar que aquello que leyeron es cierto, fue cierto, y ahí está. Hay cosas que me adelanto un poco, pero sale al paso porque yo me quedaba picado siempre con una cosa, y creo que a cualquier ser humano que tenga estas inquietudes le pasa. En el sur de Francia, ubicando, recuerden, siempre orienten, y es una recomendación, con todo respeto, orienten su mente al norte, siempre al norte. Entonces van a la derecha, ya saben que es el este, y al oeste, ¿verdad? Y en Francia, en el suroeste, que tiene como límite los Pirineos, que da como España, y en la parte sur tiene el mar Mediterráneo. En Francia, lo que aquí llamamos estados, allá les llaman, Dios mío, se me fue ahorita, distritos me parece. Bueno, pues al que me refiero es de Languedoc, con él el Languedoc. Ahí, en esta esquinita, hay cosas maravillosas. Por ejemplo, los famosos templarios, ahí nacieron, de ahí salieron 9 caballeros, que es otro tema súper interesante, que lo están atacando últimamente por razones hay. Pero claro que existen. Su servidor lo comprobó en España, en Tarragona, y fui invitado a participar y me enviaron toda la información del costo del uniforme, ¿verdad? Del hábito. Lo que no me gustó fue que los verdaderos templarios usaban mandoble, ¿verdad? Y aquí, pues, eso lo entiendo y cualquiera lo entiende, que no son los tiempos. Entonces, no me gustó, pues, que es una espadita, ¿verdad? La puedo magnificar así, en vez del espadón aquel que era el mandoble. Pero fuera de ahí, es el mismo ritual y todo. Y claro que existe. No acepté de este amigo que es chileno, por cierto, fíjense. No acepté porque tiene una serie de responsabilidades que en estos tiempos está muy difícil. O se tiene mucho dinero para poderse mover y crear un grupo de partidarios de los templarios para participar y ser admitido. Imagínense, hablo del país que quieran, que inicien un nuevo grupo de templarios, está muy difícil. Pero bueno, existe. Entonces vuelvo a Languedoc. Ahí está este lugar. Pero antes de esto, está la historia del famoso cáliz, que se han desvivido cantidad de gentes por encontrarlo. El mismo Hitler mandó una compañía casi de zapadores a escarbar
alrededor de pues no es una colina, es una colina, un cerro pequeño que se llama Rennes-le-Château. ¿Sí? Ahí, gracias a que el gobierno francés ha prohibido que se toquen sus lugares históricos, el padre Saunier, en el siglo XIX, fue un tipo tan inteligente que estudió para sacerdote. Él nació abajo de esa colina, ahorita no recuerdo el pueblo, la aldea donde nació, pero estudió para sacerdote con el fin de llegar a ser el párroco de ese lugar, Rennes-le-Château. Su servidor tuvo la fortuna de ir ahí y se conserva tal, me imagino, como era. Lo único nuevo, moderno que vi fue una pequeña librería con un cristal anunciando los libros del momento, y ahí encontré uno de los libros que buscaba, refiriéndose a los templarios. Y está igual. Incluso hay un cuarto que era el despacho del padre Saunier, que es una figura pues de las que hacen de cera, ¿no? Y de Mari, que era su asistente, compañera, su sirviente, todo era, que le ayudaba a escarbar en las noches, porque hay un cementerio al lado, y encontraba muchas cosas, pero lo que más vale que encontró es, le decían que el Santo Cáliz no, encontró documentos que prueban que ninguna de las castas divinas de aquel tiempo, o sea, las casas reales, existían. Mentira. Esos documentos demostraban que los capetos famosos, que de ahí salió el tal Enrique IV, Felipe IV, Felipe el Hermoso, que le decían, que él fue el que liquidó la orden de los templarios en Francia, por el motivo que les debía tanto dinero, con muchos otros monarcas, y les pedía más y ya no le quisieron prestar, porque no pagaba, no tenía con qué, y él fue el que inventó, en el 1307, un juicio contra ellos, atraparon a los, yo digo, los más tontos, porque la mayoría huyó, con los tesoros que tenían. Tenían una flotilla de embarcaciones que salieron acá precisamente, en la orilla de Languedoc, en barcos que tenían, y ahí se llevaron todo, salieron por Gibraltar, y subieron entre la Gran Bretaña y la isla de la Irlanda. Dieron la vuelta hasta arriba, las tierras altas, bajaron por el este de la Gran Bretaña y bajaron a la altura de Edimburgo, que es la capital de Escocia. Y se dice, según otras crónicas, que la idea de ellos era enterrar esos documentos, y lo hicieron posiblemente en un lugar que se llama la capilla de Roslin, sí. Su servidor fue ahí a comprobar si es cierto que de las 3 columnas que están en el frente, la del extremo derecho, la más labrada, la más hermosa, ahí estaban escondidos los restos de María Magdalena, junto con los documentos que hablo. ¿Sí? Entonces, inocentemente, como turista, ¿verdad?, pensé que iba a poder llegar, sentarme y pues no meditar, pero sí pensar en aquella columna. Y mi sorpresa fue que estaba lleno de gente, con sus guías y un desastre. Es una capilla pequeña, que la idea era hacer una basílica, pero el gobierno inglés no lo permitió, porque no permite, como los franceses, excavar. ¿Sí? Entonces ahí se quedó el proyecto, pero está la capilla y obviamente es su tienda de souvenirs. No hay lugar que vayan que no está una tienda de souvenirs, sea castillo, palacio, lo que sea. Bueno, entonces, cuando les descubre, el padre Saunier descubre esos documentos, hace llegar la noticia a Roma y a la capital de la élite de aquel tiempo, que era París. ¿Sí? Entonces, pone a temblar a los dos reinos, a Francisco José del Imperio Austrohúngaro, ¿sí?, y pone a temblar al Vaticano. Y van, hacen una cita en una ciudad que deben de ir también, que tiene la muralla, la doble muralla mejor conservada pues del mundo, de Europa por lo menos, que se llama Carcassonne. Ahí había un banco, uno. Entonces, acordaron estos emisarios que vinieron de los dos lugares con él,
de depositarle ahí. Y se dice en las crónicas que el señor gastaba 150,000 francos mensuales. No ha hecho la conversión, no se me ha ocurrido, pero un dineral. Pero él, en su deseo de conocer y rozarse con la élite, viajó de aquí, de Languedoc, a Lyon, que en aquel tiempo era el tren que había, y de Lyon a París. Y se rozó con la élite. Ahí conoció a los grandes músicos, poetas. Había una dama cantante semejante, dicen los que saben de ópera, a la Callas, a María Callas, no me acuerdo el nombre de ella, la cual incluso quiso enamorarlo para sacarle, porque no le dijo nada a nadie, y se imaginan con quién se rozó. Y al tomar las champañas y lo que haya sido, no le sacaron una palabra. Al grado que esta mujer, la soprano, lo que haya sido, el grado, bajó la misma ruta y lo fue a ver ahí a Rennes-le-Château y tampoco le sacó nada. Bueno, entonces, ¿qué sucedió? Pues que se comprobó que los Habsburgo y estos de España, como son las casas reales, son falsas. Pero, ¿qué hicieron? Aprovechando la ignorancia que propiciaban los grandes señores, llámales duques, condes, y ya no digo reyes y reinas, propiciaron la ignorancia de la gente para que no supieran, no leyeran y no supieran las verdades. Las sabía la élite. ¿Y quién fue? Vuelvo a pedir disculpas, porque estamos narrando algo escrito, no lo hemos descubierto, lo hemos ido a comprobar. ¿Quién era el que amparaba el Papa en turno? Por ejemplo, a Felipe el Hermoso, el Papa en turno no aceptaba lo de los templarios, porque les inventaron sodomía y una serie de pecados, que escupían la imagen de Cristo, muchas cosas toscas que los acusaron. Y creyeron, y el Papa, que en principio se negaba, luego lo aprobó, y se fueron sobre ellos. El motivo era nada más que Felipe IV, Felipe el Hermoso, de la casa de los Capetos, que por cierto, ¿cómo se fundó? Fíjense, él era el Felipe IV. El papá del primer Capeto era un hombre rico y poderoso del norte de Francia. Y dijo, bueno, si están inventando los carolingios, están inventando esa dinastía, y los Habsburgos, y todas esas casas, los de España, no me acuerdo ahorita, era falso. Los ingleses, todo era falso. ¿Sí? Y entonces, hubo también, eso le interesó más a Roma, que había unos ministros, sacerdotes, digámosles, que eran igual a los católicos apostólicos romanos. O sea, oficiaban igual, pero eran dos tipos. Uno, el tipo era el que era célibe y guardaba las reglas de Roma. Y el otro era el que podía tener familia, y casarse obviamente, tener familia, pero tenían las mismas facultades. Los dos tipos de sacerdotes oficiaban. ¿Sí? Y si ustedes entran por España, que es por donde yo entré, a Francia, pero ya sabía yo de Languedoc, ustedes entran, cruzan la frontera y se sorprenden la belleza de la agricultura. Si están en España antes dicen, caray, estos son unos bárbaros, ¿no? No es nada. La belleza de la fineza, me atrevo a decir, de la agricultura de los franceses, sobre todo de esa zona. Entonces, el hecho es que ustedes entran a esa tierra y ven incluso letreros y anuncios, tierra de, el nombre de esta orden. Claro que eso Roma no lo aceptó, y fue cuando inventa la Inquisición, que de sagrada no tenía nada. Se dedicaron a matar, a quemar a muchísimas mujeres principalmente. Hoy, que es la época de la mujer, que es Acuario, si nos metemos a astrología, estudien Acuario, es la era de la mujer, como la anterior Piscis fue la del bien.
que por eso Jesús el Cristo trató de cambiar la mentalidad humana y lamentablemente vemos con los hechos que pues no lo logró. ¿Sí? Pero ahora con Acuario, que es la era de la mujer, estamos viendo aún en la política que están tomando el poder y ojalá cambien ellas lo que se les atribuye al grupo aquel de mujeres que dicen que existieron también, que controlaron el planeta, o la parte del planeta. Bueno, ahorita me acuerdo del nombre. Hay un lugar ahí que se llama, es una montaña, como una pirámide, que en la parte superior hicieron una fortaleza, ¿sí? Y ahí se refugiaron moros y cristianos, ¿verdad? Como dicen, fueron sitiados por las fuerzas tanto de Roma como la de los soldados franceses, y finalmente se rindieron. Y hay la historia que hablan que por la parte posterior de esta montaña es un abismo, vamos, parte plana, y que se descolgaron en la noche anterior a la rendición con bolsas de cuero, con documentos. Hay gente que dice que eran joyas, no, eso pesaba mucho. Fueron documentos, que eran los documentos que descubrió luego el padre Saunier. ¿Sí? Todo esto, y otros lugares preciosos que hay en esa zona, pero buscaban el cáliz, ¿no? Originalmente. El cáliz no existe. No, hay teorías muchas, pero no es una copa. Según el estudio de todas estas gentes, varios de ellos, no es una copa el cáliz. Se habla de la sangre sagrada de Jesús y de María Magdalena. Es el cáliz. Y si me remonto un poquito, todo esto empezó, la historia del cáliz, con los merovingios. Los merovingios que reinaron desde España, que empezaron, luego pasaron a Francia, se volvieron, al morir el último carolingio, vinieron las demás familias que derivaron en lo que estoy diciendo. Creo que por hoy es suficiente. Les prometo que me voy a acordar de estos sacerdotes que fueron tan famosos, que fomentaron la matanza, porque eso fue, de tanta gente en esa zona del Languedoc. Y ustedes van, ojalá sientan como un servidor sintió, una verdadera espiritualidad. Y si gustan todavía sentir más eso, síganse a los Pirineos y vayan a Lourdes. En Lourdes se siente la espiritualidad. Afuera es el mercado, como en todos los hoteles, tiendas, de lo que quieran, souvenirs. Pero ustedes cruzan las rejas, que la conservan, y entran a la parte donde está el manantial, donde hicieron una basílica pequeña y luego una más grande, van a sentir algo diferente en Lourdes. ¿Sí? Y pues para el próximo programa vamos a seguir, si ustedes nos lo permiten, con esta obra que, repito, es la Atlántida. Ya les di por último, cierro rápido. El planeta Nibiru ya lo descubrieron, creo que lo mencioné, con este telescopio que pagó la NASA y el Vaticano. Bueno, existe y es el único lugar que me falta. Que Dios me permita, como me ha permitido, ir a los lugares, conocer y saber de ellos. ¿Sí? Pues igual les recomiendo que lo hagan en Lourdes. Y hay mucha historia más que contar. Y se las contaremos, si Dios nos lo permite. Nada más he dicho esto. Gracias a Dios, el creador de todo el universo, de todas las cosas visibles e invisibles, mediten en esto. El creador, que me ha permitido ir y disfrutar lo que les acabo de ver, parte de lo que les acabo de narrar. Ya luego iré a París y otros lugares históricos, pero sobre el tema, el origen de la humanidad, porque si le hago caso a los Anunnakis, ya me meto
en ingeniería genética, donde ellos crearon la primer pareja de terrícolas inteligentes. Ahí se los dejo de tarea, que descubran quién es. Muchas gracias, disculpen alguna opinión que hayamos dado y que no estén de acuerdo, pero la mente es libre. Muchas gracias y hasta la próxima.